porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. Dios les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. Que la gracia del Señor y la paz estén con ustedes y con sus familias. Reciban un saludo y un abrazo cálido desde acá. Hace ya algún tiempo que he estado pensando en compartir esta reflexión con ustedes, sobre todo porque en esta semana uno de mis hijos se acercó conmigo y me hizo una pregunta que a lo mejor ustedes también se las han hecho en algún momento. Ya conocemos que en los próximos días, próximas fechas en la Ciudad de México y a lo largo del país se celebrará aparentemente o entre comillas un día festivo que es el Día de Muertos. El Día de Muertos está próximo, algunos también festejan Halloween. La gente que no ha conocido a Cristo desafortunadamente sigue teniendo esas tradiciones y esa idolatría en su corazón. Y a raíz de todo esto quiero compartirles que mi hijo se acercó en la semana conmigo y me decía: oye papá, vienen estas fechas en las cuales mis compañeros se disfrazan, en las cuales en la escuela también hacemos algunas representaciones, algunas dinámicas. ¿Es bueno que yo participe de ello o no? Y si no es bueno que participe, ¿por qué? ¿Por qué no debo de participar? Entonces me hacía un poco de reflexión acerca de si es los suficientes fundamentos o si estamos teniendo una base sólida para nuestros hijos. No podemos decirles nada más que no lo festejamos porque no, o porque el pastor dice, o porque mi papá dice, mi mamá me ha dicho que no festeje. Tenemos que mostrarles y tenemos que enseñarles conforme a la palabra del Señor, mis hermanos, el por qué nosotros no somos partícipes de eso. Entonces a mí me llevó a reflexionar. Creo que, si no me equivoco, también tú te has preguntado eso, o sus hijos en algún momento se los han preguntado, y si no es así, se los preguntarán en el futuro, yo estoy seguro de eso. Precisamente eso me llevó a mí a meditar un poco en este versículo que voy a leer a continuación con ustedes. Y si tienen sus Biblias por ahí, si están trabajando o donde estén, en el momento que puedan, léanlo. Es una historia que conocemos, que hemos discernido en algunos momentos, pero que nos puede enseñar y puede ejemplificar precisamente por qué nosotros no somos partícipes de esas celebraciones. Y quiero leerles ahí en el capítulo 7 del libro de Lucas. Lucas capítulo 7, versos 11, del 11 al 17, y dice así: aconteció después que él, es decir Jesús, iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ese es el capítulo 7 del libro de Lucas, que puedes leer cuando tú gustes a partir del verso 11. Pero en esta historia nos dice que Jesús venía entrando a una ciudad llamada Naín. Y si tú lees detalladamente, dice que una multitud venía juntamente con él, sus discípulos y mucha gente tras él. Pero también nos narra en el verso 3 que una multitud iba saliendo de la ciudad de Naín. Es decir, una multitud iba entrando con Jesús y otra multitud iba saliendo con una mujer que iba a enterrar a su hijo, a su único hijo. Una mujer viuda, dice la palabra, que iba a enterrar a su hijo. Es decir, de este lado encontramos a una multitud viniendo con Cristo, que representa la vida, y por este lado vemos a una multitud de gente también saliendo con una mujer,
pero donde el trono de la muerte iba con ellos. Y se van a enfrentar en algún momento de la historia, en algún momento de esta historia se encontraron. Y si tú te das cuenta y haces una reflexión a esto, todas las veces que Jesús se encontró de frente a la muerte, Él venció. Y tú lo puedes ver con la hija de Jairo, cuando le dijo, oye, mi hija está enferma. Llega uno corriendo y le dice, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, tu hija, ¿qué? Ha muerto. La muerte ha llegado a su hija. Pero Jesús le dice, tranquilo, ten fe solamente. La vida hablándole a la muerte. Todos conocemos el desenlace. Llegó a la casa de Jairo y resucitó a la niña. Venció la muerte. Después, más adelante, conocemos también la historia de su amigo, de Lázaro, un gran amigo de Jesús. Dice su palabra que inclusive él lloró en la tumba de Lázaro. Pero cuando Jesús llegó 4 días después de haberlo enterrado, todos pueden haber dicho, Jesús ya está muerto, no hay nada más que hacer. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida de Jesús, la vida que es Jesús, siempre derrotará a la muerte. Y también conocemos, y esa es la base principal de nuestra doctrina, si Jesús no hubiese resucitado, decía Pablo, vana sería nuestra fe. En pocas palabras, si Jesús no hubiese vencido la muerte, tú y yo hoy no tendríamos más esperanza. Todas las veces que Jesús, el Hijo de Dios, se enfrentó a la muerte, la venció. Claro, porque está establecido que una vez que el hombre pecó, la muerte entró a este mundo. La muerte no estaba destinada para el ser humano, pero al momento de pecar, la muerte llegó y ahora es un paso que todos tenemos que dar, morir. Sin embargo, eso fue consecuencia del pecado, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para eso apareció Jesucristo, para que tú y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy podamos tener vida eterna si Él se acerca a nosotros. En cada capítulo que tú veas que Jesús se enfrenta al reino de la muerte, Él venció. Y te repito, dice su palabra en estos versos que acabamos de leer, y acercándose Jesús, cuando vio a esa mujer llorando, le dijo, no llores, no llores. Y dice su palabra que acercándose el trono de la vida y la esperanza, que era Jesucristo, a esa multitud que venía representando a la muerte, dice su palabra, acercándose él tocó el féretro. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, tú y yo podemos vivir hoy en día también en ciertas áreas de nuestra vida muertos. Inclusive algunos de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros conocidos o amigos pueden hoy estar precisamente muertos en sus delitos y pecados. No solamente habla de una muerte física, que en este capítulo la muerte física es lo que Jesús vino a quitar. Pero ¿qué hay de nuestros hijos? Que a lo mejor están alejados del Señor y tienen una muerte no solo física, sino espiritual. Una muerte espiritual. Una muerte que ellos no han acercado o no se han acercado al Señor. Quiero decirte algo. En este versículo precisamente nos enseña que Él se acercó, que el Señor Jesús se acercó, tocó el féretro. Y todos los que venían cargando a ese cuerpo se detuvieron. Cuando el Señor toca la vida de nuestros hijos, sea una muerte espiritual, sea alguna enfermedad, sea alguna necesidad, sea alguna enfermedad crónica inclusive, o sea que Él ya haya muerto físicamente, o sea que Él esté muerto espiritualmente, cuando Él toca el féretro, algo sucede. Él tocó el féretro y todo se detuvo. Todo se detiene cuando la mano de Dios obra a favor de nosotros. Y quiero decirte, Él
venció la muerte también en este capítulo. Dice su palabra que entonces le dijo al muchacho, muchacho, a ti te digo, levántate. Una vez más, la vida venciendo a la muerte. Una vez más, Jesucristo dando vida y vida eterna. Él venció en ese momento una vez más al trono de la muerte que venía representado en esa multitud. Y esto me hacía reflexionar. Resucitó a este joven, se lo entregó a su hijo, a su madre, denle de comer. Vivió nuevamente. Y así tú y yo hemos sido resucitados cuando Él vino a tocar nuestras vidas. Así que no dejemos pasar estos momentos, estas fechas y cualquier otra cual sea, para predicar que Jesucristo es vida, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si te has preguntado, tus hijos te preguntan el por qué nosotros no festejamos, no somos participantes, es simplemente porque Jesucristo es el único que ha derrotado a la muerte. Y ese es uno de nuestros enemigos, porque la muerte entró por el pecado, pero también por un hombre entró la vida y la vida eterna. Amados hermanos, yo les mando un saludo y que estos próximos días sean de reflexión, pero también que sepamos mantenernos y establecer bases sólidas en el corazón de nuestras familias y de nuestros hijos. No somos participantes porque Jesucristo ha venido a darnos vida eterna, y muéstrenle cuántas veces en la palabra nos enseña que Jesucristo venció a la muerte, y dice su palabra que también la muerte será vencida en aquel día. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que estuvo muerto pero que resucitó al tercer día. Él tiene poder, Él tiene la fortaleza, y así podemos compartirla con nuestros hijos. Una buena reflexión, y yo les mando un abrazo desde acá, deseándoles que cada día podamos comprender más su palabra, entenderla, no solamente leerla, sino discernirla, que Él no la revele al corazón, para poder enseñarle a los nuestros, para poder predicarle a nuestra iglesia, para poder predicarle a nuestra familia. Quiero que reciban un saludo. Quiero que pasen un excelente día, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, y recuerden, Él es el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga y que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.